Listo, míralo. Qué chido. No tengo línea de entrada. Ok, O sea, quiero que se sienta como una plática, entonces en cualquier punto yo ya a partir de aquí voy a empezar a grabar. De ok. hecho, ¿está grabando? ¿Listo? ¿Cómo te presentas cuando llegas a un lugar, güey? Pues, o sea, literalmente como de nombre. Por lo general llego a un lugar y la gente o ya me espera, o sea, no porque me siento súper mamón, sino más Ajá. bien como que llego ya a cerrar tratos. Entonces, por lo Ya general, saben soy quién Lalo eres. Oviedo, soy director creativo de Pride Media, de Ujú. mi agencia, y es más o menos como empiezo la plática. Pero trato de quitar el tema nobiliario, sino más bien soy como Lalo Oviedo nada más. Ajá. Y ¿Y ya. siempre ha sido así o siempre, o porque siento que ponerte el título, ya sea lo que estudias, lo que haces, lo que bla, 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 es como bien normal? ¿Qué crees que, que creo que es importante, pero Ujú, también lo limitas hasta cierto punto? O sea, ujú, creo que dejas más abierto como el tema, porque uno tiene como varias facetas en su vida. Entonces, si de repente solo lo cierras a soy el director creativo, o soy ujú. el esposo de tal, o soy el amigo de tal, Sí. siento como que limitas un poco el tema. Preferiría yo como dejarlo siempre libre. Ujú. Obviamente, cuando tienes que charolear, por así decirlo, pues está chido. Pero mientras yo creo que Sobre dejarlo todo con abierto es clientes, mejor. ¿no? Me imagino. O sea, o bueno, cuando Sí, quieres sí, cerrar sí. algo o quieres. Sí, y sobre todo que me gusta a mí seguir tratando como clientes, a pesar de que somos varios en el equipo, me Ujú. gusta como seguir cerrándolos. Déjame hacerlo, pues siento que vas a perder audio. Sí. Me gusta cerrarlos, entonces como que me gusta esa parte de seguir presentándome, de seguir yendo yo y de repente decir un poco de lo que haces, yo creo que es válido, creo que también Ujú. colgarse las medallas, creo que está chido. ¿Qué estudiaste? Yo estudié ciencias de la comunicación. Sí, o sea, sí estudiaste Sí, comunicación ciencias de la y comunicación. sí te dedicas a la comunicación como tal. Fíjate que es raro porque de mi generación, no sé, han de haber sido 24 o 25, pocos nos dedicamos al tema de la comunicación y lo más extraño es que yo ni siquiera terminé. ¿No terminaste? Yo no ¿En terminé dónde estudiaste? en liceo. Ok. O sea, es mi alma mater y yo ahí terminé muy agradecido. Aprendí muchísimas cosas, pero por temas fui papá, mis papás se divorciaron en ese momento, tuve que salirme y la verdad es que el camino me llevó como a empezar a ejercer sin conocer Ujú. de todo el tema de comunicación y pues ya me quedé en el camino y ahí es como he ido aprendiendo. Ok. ¿Hace cuánto entraste a la carrera? Entré a mis 17 años, tengo 34, como a mis 16, 17 años O empecé la sea, hace carrera. 17 años, Hace güey. 17 años, No mames, es que justamente. hace 17 años pienso que no es como ahorita. O Ya sea, sé. este tema de los podcasts, de creación de Sí, contenido, no, no, todo ya nada que ver. ha cambiado bien cañón. O sea, por ejemplo, tú eres ingeniero, ¿no? Me Yo soy decías que eres ingeniero ingeniero. industrial. O Ajá. sea, por ejemplo, el tema de comunicación es una carrera que yo recomendaría, por ejemplo, no estudiar, Ok. porque toca un poco de todo y un poco de nada. Mm, Creo que ciencia de la comunicación tendría que ser como un taller en donde en 6 meses tienes que ver hacia dónde te quieres dedicar. mm, Y por ejemplo, hace 17 años, pues no estaba el tema digital. Como estábamos como apenas entrando, a pesar de que estaba el internet, lo digital iba entrando. Entonces era mucho, o era radio, o era tele, o era cine. Todo ah, mundo entra a ciencias de la quiere ir al comunicación, que cine, o sea, ¿no? fotógrafo, locutor o cineasta. Mm. Entonces, pues por ahí vas encontrando tu camino, pero la neta es que está, hasta la práctica ya empiezas a entender bien cómo está todo el tema. ¿Tú qué querías hacer cuando entraste? Yo quería ser músico, Tú querías ser músico. yo quería Tú ser tenías un podcast músico. de músico, ¿no? De música. Yo quería, sí, tenemos un podcast ahí con el Manuel Iturral, del Michael Jorge. Yo quería ser músico, pero cuando le platico a mis papás de qué es lo que quiero hacer, me dice mi mamá, muy coherente y muy consciente, a mí yo de 17 años, me dice, ¿sabes qué? Yo te recomiendo que estudies algo cercano a eso Mm. y que después te especialices. Si te siguen quedando ganas, te especializas en esto. Entonces, me parecen uno de los consejos más sabios que he Que no escuchado. lo entiendes a los 17 años, Exacto. claramente. Sí, totalmente, porque además yo me quería a Fermata, a G. Martel, a Ah, Ciudad de México. Era una carrera carísima, más el claro. hospedaje, más el desarrollo, ¿Qué más querías todo. estudiar? O sea, de música. Producción musical. Producción musical, ok. Justamente yo quería ser productor musical y porque yo era baterista y tenía mi banda y ya Ah, sabes. Entonces llegué ahí y la verdad es que nunca, es más, te puedo decir que fui de los peores de la carrera. O sea, ve. de los peores, junto con Gera, Elisa, amigos que aún concurro. Ah, Ellos me sacaron la carrera más o menos hacia adelante. O sea, siempre fui de los peores de la de carrera. los que estaba, de que yo, Sí, sí, no, yo no, mando el no. correo. Ajá, exacto, de que, a ver, Yo ya, pongo los lo nombres. ven a firmar nada más, la chingada. Entonces, sí, o sea, y no lo digo con orgullo, pero creo que sí como un tema de que no o sea, la carrera no te dice realmente cómo vas a ser en el futuro. Creo Es que que por ahí va. eso es lo que te iba a preguntar ahorita, güey. O sea, ¿no terminaste? ¿Consideras que hubieras hecho alguna diferencia que hubieras terminado la carrera?
Yo creo que una es importante haberle dado el título a mi mamá. Ah, O sea, creo que lo tengo pendiente porque todavía quiero estudiar, sí. pero no es. Ok. Pero creo que haberla estudiado no habría hecho muchísimo la diferencia porque incluso tal vez no hubiera empezado en donde empecé y no tendría los conocimientos pocos o muchos que actualmente tengo, güey. Entonces, sí creo que no hubiera sido como ¿Cómo fue una ese momento diferencia. cuando decidiste de saltar la carrera? O sea, te volviste papá, empezaste a chambear, empezaste a chambear de eso, o cómo fue ese momento, güey? No fue tan opcional. Fui papá a los 20 años, Ujú. entonces fue más bien como un tema de que tenía que. Ah, Y yo trabajaba en el bar de mis papás, pero un año y medio me bastó para saber que no quería trabajarle a nadie. De verdad, eso fue algo que me marcó, menos a mi mamá, porque trabajaba directamente con mamá, era como mi jefa. mm. Entonces dije, no. Digo, agradezco mucho, me enseñó muchísimas cosas, pero un año y medio como que me enseñó que no. Y en ese momento Pero tuve ¿por qué? ¿Qué fue lo que no querías? ¿Por qué no querías trabajar para alguien? creo ¿Qué que tengo sentías un o qué? tema con la ¿La autoridad? autoridad, güey. Ah, O sea, creo que tengo un serio tema con la autoridad. Digo, ahí trabajándolo en terapia ya salieron muchísimas cosas, pero creo que tengo un tema con que me digan qué hacer ujú, porque creo que yo solo puedo mejorar o hacer las cosas que tengo que hacer ujú, sin que me lo digan. Entonces, pues bueno, esa es una y la otra como que hacer algo que no te gusta, o sea, darte cuenta que algo no te gusta y quedarte ahí, creo que, güey, es algo que desde mis 20 años como que puedo apreciar y gracias a Dios estoy en el camino ujú, pues del emprendimiento y de la creación y de chingo de cosas, ujú. pero darte cuenta que algo no te gusta y moverte de ahí es fundamental para cualquier decisión que tomes en tu vida y eso fue parte de desvelarme, tratar con borrachos que odio, Ujú, no sé, escuchar todo el día música que no me gusta, o ujú. sea, porque era un bar como de, No, como aparte un no botanero. tiene nada que ver con lo que haces, güey. No, y sí al final, porque ahí lo que sí puedo aprender es a dirigir un poco gente. O sea, Ok. tenía 19 años y al ser hijo de los dueños, como que tenía que, pues, un poquito de aquí y coordinar y de repente agarrarte los huevos y decirle, oye, güey, tienes que hacer esto a una persona de 35 años. Iba a decir un señor de 35, pero Pero yo ya ya tengo somos 39, es señores. correcto. Entonces, sí, güey. Eh, entonces, ese tipo de cosas como tener decisión y empezar a dirigir, creo que eso es lo que aprendí, pero sí, no me gustaba nada la Ok, carrera. ok. Ujú. ¿Y cómo fue? Bueno, ahorita estás en Pride Media, pero no sé si fue tu primer emprendimiento como tal, ya en la carrera como de... Tal cual fue el primer Fue el primero, emprendimiento, ok. fue el primero, fue gracias a un profesor, Mm, que ahorita es un amigo mío, que se llama Alberto Simons, un socio que tuve en su momento, que de repente el profe como que vio potencial en nosotros, o no sé qué vio, mm, y dijo, pues vamos a hacer esto. Él ya venía como, de hecho él tenía como mi edad cuando empezamos, o un poco menos. Él ya tenía como el camino, ya había trabajado mm. en una productora audiovisual, no como tal una agencia. En ese momento no era común encontrarlo el tema de las Sí, agencias. claro. O eras productor audiovisual o eras imprenta. ¿Eso hace cuánto fue? Fue ¿qué será? Tenemos en 2012, como en el 2009, güey. Ok, Como en 2009, 2010. Y entonces empezamos, pero fue un camino bien sinuoso, güey. me imagino. O sea, mi empresa Porque me aparte empezó a es dejar. una identidad que, justo como dices, no sabes ni qué estás haciendo todavía. O sea, ahorita es muy claro, ¿no? Y Sí, también no, como que el contexto en el que vivimos y alrededor y las redes sociales y el mundo digital como tal, pero hace, ¿qué? ¿9 años? como 12 años, 12 13 años. años no estaba nada claro. Sí, sobre todo porque ahorita si tú te acercas a un cliente, a una persona, identifica lo importante que es el tema digital, Claro. porque existe un tema Mm, digital, pero en ese momento no había un tema digital. Todas las producciones o lo que generabas era para multimedio convencional, televisión, radio, imprenta o demás. Entonces, la gente creía que no era tan indispensable como, por ejemplo, no sé, el contador. mm, mm, Cuando de repente, cuando en realidad yo siempre dije y era con parte de lo que vendía que el marketing, la publicidad y sobre todo darte a conocer, como le quieras llamar, porque ahorita hay un chingo de términos para la comunicación, pero el darte a conocer o que sepan de ti es tan fundamental como el primer ladrillo del edificio en el que estás. claro. Porque si no saben de ti, si no saben lo que haces, pues la verdad es que no te van a comprar nada. Mm, Entonces en ese momento era bien difícil, sobre todo porque vendíamos proyectos o videos. En un inicio eran puros videos institucionales, videos mm, promocionales y demás, mm, de arriba de 25,000 pesos. mm. Imagínate de repente que te llegara un morro de 20, 21 años y te dijera, oye, te voy a hacer un video institucional.
Entonces, pues no, güey, o sea, no era tan sencillo. Mm, Empezó a ser rentable para mí como a los 3, 4 años. ok. O sea, mientras era estarle chingando por otros lados, trabajé con un señor, con el señor Carlos Carrera, que le agradezco muchísimo. Nos mandaba circuitos cerrados de gobierno. Entonces ahí aprendías las cámaras. Mientras vendías, también aprendías a ejecutar. Entonces era como interesante el tema. Órale. Sí, está ¿Cuáles chido. fueron, o sea, cuáles fueron tus primeros clientes y qué hacías? O sea, bueno, videos institucionales me queda Ujú. claro, pero ¿cómo se los vendías en ese entonces? Recuerdo hacer mis primeros pininos en el diseño, porque aparte hago un poco de todo. Una presentación muy corta en donde llegamos con los clientes y la verdad es que el know-how es básico en todo esto. Mm, Cuando alguien te dice, oye, mi papá está buscando eso, porque fue Eric, no me recuerdo cómo se apellidaba, pero mm, oigan, mi papá está necesitando un video para una empresa de tintas, creo en Ciudad de México. mm. Hagan una presentación, ya le dije qué es lo que hacen. Entonces hicimos una presentación y llegamos y dijeron, Simón, mañana grabamos. Teníamos una cámara, una Sony 1000, recuerdo en ese momento, Mm, y compramos una de las lámparas de esas como de tráfico, como para que no te cruces por ahí, y con eso iluminábamos la cara de la gente. Entonces, ajá. eh, era eso, llegar, vender, confiar en el producto que tenías sin tenerlo en la mano y esperar a que Dios te acompañara en la producción, cabrón. Y que Es que, cuando lo entregaras, o sea, es que pienso que en el tema digital, y a mí me pasa también cuando trato de ofrecer, porque vendes ideas, ¿no? O sea, no vendes, o ujú, sea, tienes productos, tal vez de productos pasados que has hecho, pero cada producto es diferente por el cliente que tal vez representa, ¿no? Entonces, sí, vendes la idea. y una cosa no sale igual que la otra Exacto. y debes defenderlas bien cañón porque pasa mucho también en el marketing y en todo este tema digital que la gente cree que sabe porque ve TikTok y ve Instagram. Entonces, hazle ver que eso no es lo que necesita su empresa, es bien difícil. Entonces, solamente tienes que decir o sí o arriesgarte. Mm, Yo la verdad es que soy una persona que se arriesga a decir que no. Muchas veces me ha traído cosas buenas, otras no tanto, porque mm. es como no, yo soy el cliente y tienes que hacer esto. Entonces, pero sí, al final vendes ideas y tienes que defenderlas hasta el final. Y además también hay varios, o sea, muchísimos factores que tú no controlas, güey. O sea, por ejemplo, si grabas en la calle no controlas tanto la luz, el ruido. O sea, la idea tal vez ya vaya como evolucionando durante el proceso de producción y tal vez tengas que ir vendiendo y revendiendo esa idea, ¿no? Fíjate que el tema actual digital te permite hacer muchas cosas. Por ejemplo, grabar aquí en donde estábamos, hablar de los arcos, con todos los coches pasando, es algo que hace 7 años no se podía, No, güey. no, O ajá. sea, es algo que no se podía porque tenía que verse producción cinematográfica, de televisión. Entonces, tú le entregabas algo así al cliente y te decía, no, hombre, ¿cómo crees? Aunque se viera bien. Ujú. Y ahorita creo que es el toque de toda la parte del contenido, que se vea orgánico, que se vea cercano, que se vea... O sea, antes buscaban algo súper producido. A la fecha hay muchas marcas que lo buscan para ciertos productos, es que ya hay una gama de productos digitales, o sea, enorme, pero sí, antes era de la iluminación, el estudio, Mm, perdón, nosotros llegamos a ver campañas gubernamentales que se cobraban en muchos miles de pesos. mm, Y ahorita que haces retrospectiva dices, güey, esa madre con una cámara y una lamparita hubiera salido. Pero como hay que cobrar más, entonces hay que traer el rebote, hay que traer el boom, hay que traer un chingo de mm. cosas que entendemos Que que... se sienta. Exacto. Que siempre decimos, mi socio y yo, que es para que se sienta que desgasté lo que pagué. Sí, Y es válido también. O claro. sea, también de repente es bueno alardear el equipo que tienes y aunque no ocupes todo, pues llevarlo todo como para que se vea más. Es que pienso que, y todavía, y por eso me causa mucha curiosidad cómo lo vendías antes, porque si de por sí ahorita venderlo es complicado, porque justo te dicen, pero pues con el iPhone lo puedes hacer, Es güey. correcto. Y tú tienes tu cámara y sabes cuánto te costó tu cámara y tienes que Claro. recuperar de alguna forma esa inversión. ¿Cómo lo vendías? Por eso me causa mucho interés cómo venderlo y qué diferencias hay, cómo lo vendes ahora. Mira, creo que la diferencia cambia en el tema de la creatividad. ¿Qué pasa? Que antes un video corporativo es el que veías en las páginas de internet de las empresas. Entonces, él decía, yo quiero algo así. Mm, Entonces ya tenías un camino medio labrado como para llegar a ese proceso. Ya sabías que eran 3, 4 testimoniales de los directivos, ya sabías que era una toma de la fachada, porque pues dron no había, entonces era una toma de la fachada con un dolly. sí. Entonces, cositas como que ya estaban muy estipuladas. Básicamente ellos ya sabían lo que querían y el tema de la dificultad de producción era menos que el que existe ahorita, porque hay un chingo de contenido en internet que de repente la gente no sabe qué onda. Mm,
Y de repente así una toma de dron FPV que ellos dicen, güey, yo quiero que tu dron se meta hacia abajo de la llanta de mi coche. Y entonces creo que antes era incluso, pues sí, un poco más fácil porque no había tanta como imágenes en internet Ajá. y la forma en la que te acercabas era tu persona. Lo único que avalaba que fueras a entregar un buen producto era lo que tú le dijeras y la confianza con la que tú le dijeras. Por eso creo que actualmente se me hace fácil vender, porque ya tengo edad, porque ya tengo experiencia, pero en ese momento era, me sentaba con gente, en algún punto trabajamos con la empresa que hace los sellos de seguridad de plástico de todos los billetes del mundo. Ok. Yo tenía 24 años. Wow. Unas personas regaron una producción que teníamos, les pidieron unas tomas aéreas, empezaba el dron y se subió una avioneta en vez de hacer una toma con dron. Ok. Entonces la regó, cabrón. Viene el director de Australia porque además se pagó buen dinero. Tuvimos que arreglarlo, pero sabes, a mis 24 años sentarme con 3 personas de Australia y ahí platicarlo en inglés y negociarlo y todo, la verdad es que te forja como para que ahorita digas, güey, pues creo que es un poco más fácil como Lo vender puedes, la idea. lo puedes hacer más fácil. Pero también, o sea, sí se hace más fácil tal vez, pero justo como decías ahorita, o sea, hay mucho contenido de dónde compararse y entonces llega el cliente y te dice, quiero esto y tú dices, güey, o sea, no tengo ni siquiera el equipo, pero también quieres la chamba, güey. Claro. Entonces, Sí, se vuelve un poco, o sea, es como difícil, va subiendo la dificultad y va subiendo conforme vas avanzando, se Claro. vuelve más difícil por el punto de comparación. Es importante lo que dices, como no puedes, o sea, no puedes decir que no, pero tampoco tienes con qué, pero tampoco te puedes quedar sin esa lana. Entonces creo que es donde entra justamente la creatividad de ver cómo resolver. Ajá, y creo que eso es lo valioso cuando contratas un totalmente. director creativo. Totalmente, o sea, es ver cómo solucionas la toma aérea, no, pues no se puede la toma aérea, pues ahorita con inteligencia artificial, cabrón. Ajá. Oye, pero el audio, pues con esta cosa. Entonces creo que ahí es donde eso es lo que realmente tú le aportas al producto final. Ajá. Cámaras, micrófonos, iluminación, puede tener cualquiera con lana, obviamente. Mm. Pero esa parte de solucionar cosas y darles como esa pieza de contenido que al final no te preguntan ni cómo lo hiciste, solamente dicen, güey, está de huevos. Eso es cuando dices, qué bueno. Sí, Qué se bueno. logró. Sí, Ajá. sí, no mames, qué estrés, pero se logró. Fíjate que a mí me ha pasado que, o sea, la gente piensa, o sea, gente que no se dedica a esto, Ujú, que es muy fácil, ¿no? O sea, que ujú, nada más agarras tu celular y empiezas a grabar. ujú, Y entonces ya cuando empiezas a grabar, güey, o sea, no es como que nada más grabas y ya, tienes que encuadrar la toma, tienes que ver que no esté a contraluz, güey, claro. que el audio se escuche bien, o sea, no, va mucho más allá. ¿Sigues vendiéndole eso también a los clientes? O sea, explicarles todo lo que implica grabar algo. Fíjate que ahí tengo como dos opiniones al respecto. Existe gente como tú y como yo, por lo que veo en tus materiales, por lo que veo cómo subes, que aún creemos en la perfección de las cosas, güey. Sí. En lo bonito de la ejecución correcta de las cosas. Y hay gente que literalmente agarra el celular, como dices, o agarra la cámara y hace cosas y la gente no lo percibe. Pasa mucho como, por ejemplo, en restaurantes de cortes de carne. Mm. Tú llegas y tú comes en un buffet. Te Sí. atascas de carne, güey. Te estuvo chido, te gustó, el precio lo aceptaste y chingón. Y el dueño del restaurante dice, güey, pero no mames, te estoy dando mejor carne que el otro buffet. Sí, güey, pero el comensal no se está dando cuenta de eso. Pasa lo mismo con nosotros. Mm. Tú le puedes meter la iluminación, tú le puedes meter el mejor equipo. El cliente al final no se va a dar cuenta y creo que muchas veces lo que hace es que uno pierda muchísimo tiempo en eso. Pareciera, pero a la larga uno va cortando su proceso creativo de tal manera que cada vez eres más seguro con cada paso que das en tu Claro. producción, güey. Entonces creo que eso es lo que realmente vale. Y más ahorita en redes sociales es bien válido una selfie como meterle toda una producción con estabilizador. O sea, creo que Y es que luego también, o sea, el contenido orgánico también tiene el chiste que se vea orgánico, o sea, que a propósito quiero que se vea orgánico, no es que esté mal grabado o que sea Ujú. como algo súper casual, güey. Yo quiero que se vea así y eso está bien cabrón también de lograr. Sí, yo creo que ese equilibrio entre que es orgánico pero no es orgánico es de lo más difícil que existe, güey. No Ajá. cualquiera puede. Obviamente hay quien ya tiene su firma bien cabrón y que lo hace, güey, neta, levantas la mano. O sea, por ejemplo, el Roberto de aquí de Querétaro, ¿cómo se llama? Roberto Martínez. Roberto Martínez de aquí, no mames, neta, Güey, está cabrón ese güey, güey. siento que tiene un ojo bien educado para todo el tema y es su iPhone, su estilo de edición y vamos a la chingada.
pareciera que es fácil porque él lo hace ver fácil, sin embargo, creo que ya encontró su estilo y lo hace de tal manera que dice, no me importa cómo quede, me gusta y eso es como lo que entrega. Y creo que hay creadores que hay que apreciar como ese güey. Sí, porque justo creo que el estilo, güey, es súper importante. O sea, para que te contraten como algo, o sea, yo quiero que mi video se vea como los que sube ese güey, ¿no? Claro, O claro, sea, por claro. ejemplo, a Roberto seguramente todos los que lo contratan dicen, quiero que me vea, que se vea, Sí, que dé ese vibe, ¿no? sí, claro. ¿A ti te buscan también por eso o tú te adaptas a Eh, lo que pide el cliente? Hay algo en lo que somos muy buenos, digo, sabemos hacer varias cosas, pero sí hay algo en lo que somos buenos es en podcast, Mm, porque creo que experimentamos con nosotros mismos y nos dimos de topes con nuestros proyectos y actualmente sí es que sí tenemos una fórmula para llevar proyectos, pero le seguimos dando el toque de cada persona, o mm, sea, porque al final la fórmula está medio resuelta, pero creo que el fondo es el que cambia para cada una. Entonces yo creo que ahí sí es donde nos pueden buscar, pero nosotros trabajamos en conjunto con el cliente como para que tenga su punto, o sea, tenga su firma. Si ellos no se sienten a gusto con el proyecto, mm, nada les va a gustar. claro. Entonces desde un inicio tiene que sentirse de ellos y pues ya de ahí para el real le van dando su toque, introducciones, colores, y todo, o sea, le van dando como ese toque. Algo que me gusta mucho, o sea, me gusta mucho platicar con personas que de alguna forma todos hemos consumido el contenido que hacen Ajá, sin saber que tú eres el que está detrás de ese contenido. No sé si me expliqué. no, ¿No? no, Hace poquito, platiqué con, no sé si ubicas a Fabricio Neto, no, el Mopri. no lo ubico. Mopri es el que hizo toda la avanzada regia. Ajá, O sea, ese güey es de Uruguay o Venezuela, no me acuerdo. ok, Se movió a Monterrey y él fundó una banda que terminó siendo Control Machete. ok, Entonces, Control Machete fue el que se trajo a toda la avanzada regia, a Kinky, a órale, Plastilina Mosh, etcétera, ¿no? Ese güey, pues es el que está detrás de todas estas bandas, ¿no? ok. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, como platicar con personas que Ujú. de alguna forma has consumido su Oh, contenido ya, ya. Aunque sea indirectamente, ¿no? indirectamente, exacto. Tú Sí, no sabes que está detrás. Y tú estás detrás de varios podcasts importantes, ¿no? O sea, Pride Media, sí, tal. sí, la verdad, a poder decir no, güey, o sea, pero no, yo creo que No, sí o sea, es tenemos que se vale proyectos, como lo que quería colgarte las presumir, medallas, ajá, lo ¿no? que Sí, decíamos ahorita, sí, colgarte las medallas. sí tenemos varios podcasts que producimos, y es que la gente que los hace, o sea, al final, el host con quien trabajamos, lo hace con un chingo de pasión. Mm, De verdad, yo no creo que algo funcione sin pasión. Y toda la gente con la que estamos trabajando actualmente lo hace con muchísima pasión. Y eso facilita muchísimo el trabajo. sí. Es mucho trabajo, pero que ellos pongan esa parte de su día de 3 días, hay jornadas larguísimas de grabaciones, para que salga esto, la verdad es que hace que se diferencie de todos los demás. Eh, Creo que actualmente tenemos varios de los podcasts queretanos y en algún punto nos gustaría ir a México. Más bien, tenemos podcasts queretanos que se hacen en Ciudad de México Mm, y viceversa, y en algún punto me gustaría cada vez producir más de ellos. más podcast. Es correcto. Y ves potencial en el mundo del podcast? Claro que sí, o ¿Qué sea, potencial ves más bien? veo dificultades y veo potencial. Mm, O sea, creo, el podcast es un formato súper noble, mm, porque de esta plática que estamos conversando, si tienes tiempo, ganas y conocimiento, le sacas 12 piezas y vives 2 semanas mm. con esta pieza. Entonces, eso es algo bueno. Eh, pero también es que hay muchos. O Exacto. sea, pero como todo, literalmente como cuando antes alguien quería ser rockstar, como cuando alguien quería, no sé, patinar chingón, como lo que sea, Mm, es que le des tu toque y que encuentres esa diferenciación. Porque la verdad, ahorita es más fácil que antes en el sentido de que no necesitas que un güey te vea y digas, güey, tienes talento. Tú avientas tus piezas de contenido y si a la gente le gusta, va a pegar. Pero mm. también puede ser una llamada de petate bien cabrón, como han sido muchísimos podcasts aquí. Y lo que yo siempre digo es que es el volumen y la constancia Mm. lo que va a hacer que tu proyecto de contenido sea o no sea algo reconocible o que crezca a lo largo del tiempo. ¿En qué punto te diste cuenta que el podcast era tu estilo, o sea, tu fuerte? Pues sin querer igual. Nosotros empezamos una plataforma que se llamaba The Spot, literalmente con toda la intención de monetizar hace como 6, no es cierto, hace como 5 años. Mm,
sin saber bien qué onda, sin saber cómo todo el camino. Entonces nosotros Sí, me acuerdo que tenían varios programitas, puta, ¿no? subíamos 8 piezas diarias. Ajá. 8 piezas diarias de contenido, lo cual sí nos hizo ganar como tal seguidores. Pues en TikTok nos quedamos como en 150,000, en YouTube como 40,000, Ujú. en Instagram no, ahí no crecimos mucho, ahorita te digo por qué, pero ahí fue cuando entendimos cómo funcionaba. Eso creo que fue lo que mejor nos dejó. El conocimiento de saber cómo Ujú. crear contenido y sobre todo cómo distribuirlo, porque una cosa es crearlo y otra cosa es distribuirlo. Entonces, no fue como tal que nosotros descubrimos que el podcast era lo nuestro, simplemente creo que se fueron dando las cosas para que Se la fueron haciendo gente... más expertos en eso. Y la gente se acercó y dijeron, oye, tú haces este podcast y haces este podcast y entonces ahí poco a poco fuimos como generando. Ok. ¿Cuál es esa técnica o sea, cómo creces un podcast? ¿O cómo creces una pieza de contenido hoy en día? Hay dos caminos. El primero, y que siempre yo he dicho, es el de volumen y constancia. Mm. Pero debes de tener mucha paciencia y debes de tener el recurso, al menos si trabajas con nosotros. Pues porque obviamente cobramos, de eso vivimos, ¿no? Claro, claro. Pero si tú eres el creador de contenido y va como tú, que lo haces todo in-house, es tener un chingo de paciencia y hacer volumen y constancia. Piezas de contenido diarias. Si puedes dos, dos. En todas las En plataformas. todas las plataformas. O sea, es replicar las piezas de contenido que sacas de ese podcast en todas las plataformas. Y después darles una segunda vuelta como a los 2 o 3 meses. Ok. Entonces, eso es, güey, si tienes algo viral, te recomiendo vuélvelo a sacar, cámbiale el título y eso es un gran consejo. Eso, o sea, si esa vez se hizo viral, es 80% seguro que se vuelva a hacer viral. Y eso te va a dejar casi los mismos seguidores que en su momento. ¿A qué se debe? No lo sé, pero está comprobado muchas Ok. veces. Entonces, es el volumen, la constancia, es una pieza de contenido larga y de ahí replicar todas, las piezas de contenido que tengas en todas las plataformas. Y no debes de dejar eso. O sea, nosotros tenemos podcast que desde hace 3 años no ha dejado de salir una sola pieza de contenido un solo día. Wow. Sí, es muchísimo trabajo. ¿Cómo te organizas para sacar ese tipo de, o sea, para sacar esa chamba, güey? Nosotros tenemos aproximadamente ahorita 7 podcasts que producimos. ¿Cuántos? 7. 7, ok. Entonces, más o menos le dedicamos entre un día y un día y medio para la producción de un solo programa y todo el pack que lleva esto. Eso significa portadas, portada para YouTube, portada para Spotify y plataformas de audio, 6 clips y todos los cintillos que requiere. Entonces, de un día y medio a 2 días y medio. Eso quiere decir grabación, postproducción. Eso solo es postproducción. Solo postproducción. Solo es Ok. postproducción. Más, un día y medio de distribución para cada podcast. Programas, me imagino. Exactamente. Algunos se programan y, por ejemplo, las historias no, porque no en ninguna plataforma te deja etiquetar al otro. Entonces tienes que hacerlo manual. Entonces, un día más. Entonces, si te das cuenta, nosotros para distribuir un contenido por semana, o sea, un contenido por semana de cada podcast, necesitamos como 3 días y medio. Entonces ya somos varios ahí que lo hacen, pero es la chamba que le ahorramos a toda la gente que nos contrata, porque si no es un esfuerzo inhumano. No, sí, y yo lo sé, güey. O sea, mi podcast, que solamente es uno, igual me tardo de que, no sé, o sea, bueno, grabamos. Yo creo que sí, güey. O sea, justo también como un día y medio en Claro. todo lo que dices. Solo que yo no programo. Tú lo haces manual. Yo lo hago manual. O sea, la neta es que para mí es imposible subir uno diario. Entonces, como para no saturarme, es como supo 3, 4 videos, los tengo ya listos y nada más digo, hoy lo subo, hoy lo subo. ¿Y por qué no lo programas? No sé. ¿No te gusta? Lo intenté en su momento. Antes sí lo hacía de que 7 días a la semana, pum, 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 pum. Y sí programaba. Pero no sé, como que sentí una barrera muy rara entre yo y la compu. Ok. No sé si me explico. O sea, de que ir por mi compu, abrir el Facebook, o sea, bueno, donde programas, etcétera. Y todavía la sigo teniendo. Ok. Entonces yo lo que hago es, tengo mis clips en una carpeta, los guardo en mi celular, es como lo que tengo inmediatamente. Entonces digo, tengo el clip, pum, 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 lo subo. Ok. No sé, o sea, no sé si está bien o mal. Pues yo creo que no hay como tal una fórmula Claro, exacta, pero sí te podría decir que dejar que suceda lo que tenga que suceder te va a aliviar un chingo las cosas, güey. O sea, es más, o sea, por ejemplo, nosotros no podemos hacer eso, pero en proyectos míos, por ejemplo, el de Dealers, por ejemplo, el que tenía en el podcast de The Spot, en el que tenía de Bunker TV, en algún momento los crucé por Opus Clips, güey. Ok. Te da como 12 clips.
de esos, Es el que te corta y te da el clip ya tal cual. 80% de esa madre es basura. 80%. El que diga que sirve un chingo no sé. Pero es contenido, o sea, al final de cuentas es volumen también, ¿no? Es volumen, Ajá. exactamente. Entonces es ahí donde te digo, como consejo es que sueltes, que saques 3 piezas que a ti te gusten un chingo, que les des el trabajo, porque he visto el trabajo que le das está bien cabrón, güey, Mm, pero que otros 3 los dejes. Y que dejes Lo que que pase sea. lo que sea, güey. Pero que le cumplas al algoritmo, güey, porque es berrinchudo el chingado algoritmo. Bastante. Entonces, aliméntalo con uno al día o sea, de lo que tú consideres y deja que pase lo que tenga que pasar, güey. O sea, creo que ese consejo te podría dar. Y vas a ver que en algún punto uno va a pegar y si no, no pasa nada. Es que, ¿sabes qué? Pienso que como creadores, luego tenemos mucho miedo a eso. O sea, como de que, puta, tengo que echarle, o sea, que todos los clips. Y no es que no le echemos ganas a todos los clips, pero como que si sentimos que a este no me encantó, mejor no lo subo. Claro. Como que siento que hay una parte de ego que todavía nos cuesta, ¿no? Es un tema de Soltarlo. inseguridad bien cabrón, güey. Ajá. Es un tema de inseguridad bien cabrón, pero que se ve reflejado, no sé, güey, no te conozco tantísimo, pero en muchas áreas de nuestra vida, güey. Entonces, Ujú. creo que si empezamos a soltar en esa madre que no es vital, porque no es vital, no dependes de ello, güey, No no se va a vives morir de nadie, ello, ¿no? güey. No te van a bajar tu canal de YouTube, güey. No vas a dejar de ganar lana. Entonces, creo que incluso experimentar con esas cosas está bien chingón. Ok. Y más como tú, que es como tu bebé, güey. O sea, porque yo en Pride encuentro mi premio y mi castigo, güey. Me gusta mucho lo que hago, pero termina siendo chamba, güey. Claro. Entonces, ¿tú qué puedes? Y sobre todo es chamba que haces para alguien más, ¿no? Y tal vez no tienes tanta libertad como para decir, voy a experimentar en esto, ¿no? Mira, me encanta porque, por ejemplo, mañana, no sé cuándo va a salir esto, pero seguro ya va a estar. Mañana tenemos un lanzamiento de un podcast bien chido, güey. Ok. Entonces, y ahí, pues, la host me dejó hacer muchísimo y es bien satisfactorio cuando Cuando le te da la dices, mira, libertad. güey, ¿cómo ves? Me encanta, Laro. Me encanta. Entonces ahí es como, pues es una parte tal vez no soy el host, tal vez no soy el invitado, pero va una parte de mí, güey. Mm. Entonces, y de repente, como tú que dices, güey, es que tienes varios podcasts, pues al final sí, y se agrega uno más. Y ves la gente que contrata, porque al final sabe el esfuerzo que implica económicamente, que dices, güey, esto va a durar muchísimo y va a tener un boom bien cabrón. Entonces, creo que sí, güey, ahí le dejas un poquito de lo que es. O sea, a pesar de que es para alguien más, creo que trae mi firma en todo sentido. Sí, definitivamente. Sí. O sea, yo los podcasts que he visto tuyos, sé que es tuyo. Gracias, güey. O Eso está sea, bien. hay algo como que digo, esta iluminación es de Lalo, o Sí, estas tomas son de Lalo, bueno, de Pride Media, ¿no? sí. ¿Qué herramientas usas para editar? Vamos a meternos a temas técnicos. De entrada, pues las cámaras. El set que llevamos es bien movible, güey. Me encantaría tener un estudio, pero lo que hacemos es que movemos todo. Entonces ya tenemos así, le llamamos muerto a una maleta enorme con un chingo de tripiés, güey, porque Un neta chingo de es cables. una madre enorme, como el tamaño de una persona, un chingo de cables, un chingo de todo, tripiés. ¿Cómo consiguen el lugar? O sea, el host se encarga de eso, ustedes también. Lo hacemos de las dos maneras, pero por lo general los hosts ya tienen como o ese reconocimiento o ya tienen sus contactos. Entonces, con un lugar que consigamos, pues más bien, con una persona que conozca el host o nosotros, oye, podemos grabar la temporada aquí, dice Simón, sin bronca. Entonces ya vamos. Así es como lo hacemos. En temas de edición, sí decías, ¿no? De edición. Sí, o sea, digo, la grabación me queda claro, usan, o sea, lo que se tenga que usar, pero me interesa la parte de edición, sobre todo por la parte de volumen, güey. O sea, ¿cómo lo haces más sencillo? Es bien fácil el autopod, güey. El Amo autopod, el autopod. el autopod está bien cabrón, pero debes de considerar, por ejemplo, tener siempre las dos líneas de audio. O sea, nosotros, por ejemplo, metemos la línea principal, pero metemos una de respaldo, porque ya se nos han perdido muchos audios, güey, y no sabes qué dolor de cabeza es esa. Sí. Entonces, metemos dos líneas de audio, una línea de video para cada una de las cosas, una general, y al final el autopod nos hace la mayor parte de la Güey, chamba. una chamba de 2 horas te la hacen 2 minutos. Justamente eso es lo que decía hoy. Es más, yo te puedo decir, sí sé hacerlo, editarlo sin autopod, pero he editado 2 o 3 sin autopod. Desde hace como 3 o 4 años que hacemos esto, 1 o 2 sin autopod. No mames, neta, Todo lo demás yo es descubrí autopod. Autopod hace un año, güey. O No. sea, cuando empecé este podcast era todo de que la multicam de 1, 2, No, 1, 2, no. 1, 2. No mames, No. era un pedo, Y güey. deja tú, o sea, puede salir súper chido, pero el autopod, la sensibilidad que tiene para hacerlo milésimas de segundo antes, para que cambie la conversación, güey, es algo súper fino. Ajá. Entonces, y la verdad,
Yo a todos mis clientes le digo, güey, pues es que si no estuviéramos utilizando inteligencia artificial estaríamos atrás, cabrón. O Sí. sea, no sé, porque muchos es como, no le voy a decir, no, claro que sí, lo utilizamos bien cabrón. Ahora, eso es la parte sencilla, pero toda la parte del clipeo, que por ejemplo lo hace Fe con mi socio, no mames, eso es, güey, eso no tiene trampa, güey. Eso no tiene un... Ese sí es de que me lo he hecho todo y voy viendo. Eso no tiene un shortcut, eso no tiene un atajo, eso no tiene nada, güey. Es la parte más difícil del podcast. El clipeo, Totalmente. puta, güey. Esa madre es artesanal. ¿Por qué? Porque se destaza. Son una pieza de contenido que tú ves de 1 minuto, empieza acá, pero tú la tienes que mandar al inicio, güey. Entonces después le tienes que dar contexto, después relleno, después cierre y al final un call to Y action. ni siquiera tiene que ser tanto relleno, porque si no igual se pierde, entonces, pero se tiene que entender de lo que hablas. Sí, Es exacto. súper artesanal. Tenemos un cliente, una clienta, que los clips no le gustan de más de 30 segundos, o si son más cortos, mejor. Pareciera que es más fácil, pero es todo lo contrario. No, un clip de 30 Güey, segundos es lo más difícil. Es Sí, todo lo claro, contrario, no. porque debe de tener sentido. Todo lo que dices, cómo empiezas, cómo terminas. Entonces, creo que ese realmente es la parte artesanal de todo esto. Es la parte que te dura un día y medio en... Exacto, ¿no? sí, justamente en el episodio te aventas 2 horas, o sea, en el corte, en la revisada, porque ojo, lo tenemos que revisar nosotros de cierre a final. Por ejemplo, creo que aquí no hay tanto como tanta variación, pero hay veces en los podcasts en los que grabamos que de repente, no, esto quítalo mejor, no, pues esto cámbialo, esto tal. Entonces, ahí hay que revisarlo, cortar, pegar, hacer que tenga sentido. 2 horas más o menos te echas, pero en el clipeado, puta, no, güey, te echas... No sé, un día laboral, o sea, 8 horas, un día y medio. Eso Sí, está fácil, o cabrón. sea, porque aparte es echarte el episodio y ir como cortando, a ver, de aquí puede ser un clip, pero luego ese corte tienes que acomodarlo para que tenga sentido, para que dure lo que tenga que durar, para que Exactamente. tenga un contexto, un call to action, bla, 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 ¿no? Quitarle los silencios, Quitarle los hacer jump silencios. cuts, que esté variadito, pero que tampoco se sienta tan cortado y que no se sienta ese chasquido. O sea, Luego, si quieres también meterle tomas de apoyo, o sea, exactamente. Eso sí no lo hacemos, el B-roll, a menos que sea súper necesario porque nos quitaría muchísimo tiempo. exacto, sí, mira. Pero, por ejemplo, ahí sí existe Captions, que eso creo que sí lo hace bien. O sea, que le mete el B-roll perfectamente y hasta los estilos así como de papel que se deshace. Eso creo que sí lo puedes aplicar. ¿Cómo se llama? Captions. ¿Captions? ¿Es una Captions así lo aplicación? hace. Sí, güey, le metes el clip y Ajá. tiene como 4 estilos. Órale, ese Y no- entonces no- te lo no da. ubicaba. Es más, le mete B-roll, güey, le mete palabras. Por ejemplo, el que subiste hace poquito de cómo hacer palabra por palabra como Ah. recorte, eso te lo hace. No mames, Sí, güey. güey. Yo me eché putas 4 horas de mi vida. Bueno, te voy a decir una cosa. Lo que tú haces o ese tipo de detalles es justamente lo que va a hacer que te sigas enamorando de esta parte y que mejores bien cabrón, güey. Me atrevo a decir que si sigues con esto después de mucho tiempo, vas a terminar produciendo contenido para otras marcas y para otras cosas y creo que tal vez ahorita no lo ves, pero en un futuro todo esto es lo que te va a dejar al menos monetariamente, porque esto te deja conocer gente, Exacto. deja que te ubiquen, pero en un futuro todos estos errores que ya cometiste en tu proyecto es lo que te va a hacer que para proyectos de los demás lo puedas ejecutar de manera más fácil y eso te va a dejar lana. Y fíjate que o sea, yo solo tenía antes el podcast. O sea, yo el podcast lo empecé en 2021, Ujú. sí, como 2021, 2022. Y solo hacía podcast, ¿no? Ujú. De repente llegó un punto en el que, como solo hacía podcast, me dio como esta ceguera de taller, de que lo hacía de la misma forma, no estaba Ujú. creciendo. Dije, ya estoy hasta la madre. Pausé el podcast como año y medio. Durante ese año y medio me empecé a probar otros formatos, el formato corto, hablarle a la cámara, bla, 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 a hacer los B-rolls. O sea, yo hacer Sí, los hacerlo, B-rolls. sí lo he visto, güey. Y eso me enseñó a poner la cámara en modo manual, a saber cómo encuadrar. Claro, Y entonces esta temporada se siente un poco diferente por eso, güey. claro. O sea, porque ya es algo más cuidado, que no quiere decir que sea experto todavía. Yo creo que o sea, he visto tu chamba y es mejor que lo que muchos hacen, güey, porque también tener poco equipo o tener el equipo limitado te hace un expertazo en todo, güey. O sea, por ejemplo, ya he visto lo que haces y de entrada ya grabar en 24 cuadros te lo agradezco con todo el corazón, güey, porque hay creadores que graban con 30 y ya me caga el de 30, güey, no es programa de Televisa, güey. Es contenido, güey, es un tema un poco más cinematográfico y no sé si solo yo me doy cuenta, pero 24 Güey, cuadros. creo que sí, solamente tú te diste cuenta Güey, porque no mames, güey. nadie me había dicho que agradece que No, grabe sí, 24 güey. cuadros. Eso está bien chingón, güey. Es algo súper técnico que nadie se da cuenta. Es que, güey, de verdad, o sea, cada que veo algo en 30 me caga la madre porque, te digo, siento que es como televisión de Televisa antes. Pero el 24 lo siento súper cinematográfico. Y ya el 60-120 ya lo siento, pues medio Artificialón, ¿no? presuntuoso, güey. Pero
Ajá, pero el 24 lo agradezco, me gusta el color que estás manejando ahorita, o sea, al menos yo sí me meto como a ver todas estas plataformas y ver lo que están haciendo los creadores, pequeños, grandes, enormes, lo que sea, y ver realmente quién sí se toma esto en serio, güey, y eso me gusta mucho, güey, o sea, Sigues, hablando de eso, güey, sigues consumiendo cosas para inspirarte o mejor las consumes para entretenerte. no, güey, no, todo lo que yo veo es para... Es que es un trabajo Sí, 24/7, sí, güey, no sí. para tu cabeza, ¿no? Y eso me gusta mucho, o sea, la verdad, por ejemplo, a mí me gusta mucho diseñar, me gusta mucho el motion graphic también y me gusta la parte de la edición. No edito yo, por ejemplo, temas cortos, yo edito mucho podcast y edito cosas como de corto y directo, jump cut. O sea, no hago como tantas transiciones y demás, para eso se encarga mi socio. De hecho, yo no edito nada en la agencia más que 3 podcasts, no hago más. Todo lo demás es diseño y motion graphic. Entonces, yo para empezar un proyecto de esos, debo de inspirarme. O sea, por ejemplo, Pinterest es mi mayor aliado. Muchos dicen, no, güey, es que hay otros más chingones, pues no, me vale verga, güey. O ¿Cómo sea, usas Pinterest? literalmente, por ejemplo, sobre todo en diseño, es como, no sé, póster de tal o logo de tal. Soy súper literal en lo que quiero. Y eso lo que me ayuda es que me manda tanto el de la carnicería de la esquina como el pinche logo hecho por no sé quién, güey. Creo que alimentar tu cabeza de cosas técnicas súper difíciles como de conceptos súper sencillos es lo que realmente ayuda a que puedas tú generar tu propia idea. Pero si hoy me pusieran, oye, diseña algo, sin ver nada, no podría diseñar, güey. O sea, no hay aquí de mi cabeza donde sacar. Ah, Tengo que encontrar inspiración tienes en que algún darte un lugar. tiempo de buscar, de ver, Exactamente, ok. sí. O sea, porque una cosa es la inspiración y después cómo resolver. Por ejemplo, eh, no soy diseñador, no estudié diseño gráfico, sin embargo, a lo largo del camino he tocado todas las herramientas como Photoshop e Illustrator. Ujú. Sin embargo, soy más chingón en Photoshop que en Illustrator. Pero en Illustrator no lo manejo también. Entonces, tutoriales y ahorita TikTok me mama así de cómo vectorizar Porque una aparte son línea. como dudas muy, muy específicas que TikTok las Exacto, resuelve. entre ChatGPT esa madre me resuelve muchísimo. Pero sí, o sea, literalmente me sigo inspirando todo el tiempo para poder seguir creando, güey. En la parte de, quiero regresarme tantito, ahorita quiero regresar a la parte creativa, pero me surgió la duda de el host de tus podcasts, bueno, de los podcasts que produces, ¿qué rol tiene? ¿Solo hostea? En algún punto sí, en otro punto no. O sea, por ejemplo, trabajamos con gente que tiene más equipo como para la producción, con gente que incluso hace también la distribución. Y hay otros que nos dejan como el trabajo súper libre como para, quiero llegar y que ya esté todo listo. Entonces, depende de qué tipo de proyecto y cómo sea el arreglo inicial y el gusto de cada uno. O sea, sí, y el flujo de trabajo de cada uno de los podcasts Sí. que tenemos, porque hay unos muy grandes, hay otros no tanto, hay otros que van iniciando y que apenas vamos a empezar a aprender cómo hacerlo, güey. Entonces, depende de la persona. Órale. Sí, ¿Y sí, sí. te gusta más cuando te emociona conseguir podcasts nuevos? Mm, ¿O te emociona más como crecer los que ya tienes? creo que me gusta, creo que me gusta encontrar podcasts nuevos, pero hay que ser frío para ver qué tanto va a durar. ¿A qué voy con esto? Gracias a Dios, todos los podcasts con los que trabajamos actualmente han durado, ya tienen más de 6 meses, güey, con nosotros, entonces eso ya es durar mucho. Pero anteriormente cuando empezamos, era empezar conceptos nuevos desde cero, logotipos, cortinillas, bla, 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 y que al final duraran una temporada o ni una temporada, 6 capítulos, entonces como que no. Pero ahorita ver, o sea, por ejemplo, el que sale mañana Ujú. me entusiasma mucho porque sé que va a tener un chingo de futuro y entonces ahí sí, wow. Y también los que actualmente tenemos, crecerlos y ver cómo van creciendo, güey, es bien chingón. O sea, ver clips que nosotros hacemos con personas de Ciudad de México con números arriba de 500,000, la verdad es que dices, güey, wow, o sea, está chingón esto. Es que también siento que es como una palmadita al ego de decir, Sí. no mames, o sea, porque por ejemplo yo no tengo tantos números, ¿no? Y tal vez hago un clip que se ve muy cabrón, pero por Ujú. no tener tantos números el algoritmo todavía no me ubica Claro, y tal vez sí me frustro, ¿no? Pero al final de cuentas si es un creador que ya el algoritmo ya lo ubica, que ya tiene claro. cierto engagement Sí, y que nada más le das como sigues dándole ese empujoncito, es una claro. palmadita al ego muy Sí, cool. la creación de contenido es un tema bien agridulce, güey. Sí. Súper agridulce, güey. Porque de repente generas una madre que dices, güey, pues, chinga su madre, güey, lo voy a subir. Pum, güey. Nosotros llegamos a 7 millones de visualizaciones Ah,
en TikTok y a 15 millones de visualizaciones en YouTube por un clip que hablaba de un cable de internet que venía de Argentina a Chile, güey. Así de banal como se escucha, güey. Nos dio 15 millones de visualizaciones y nos dejó aproximadamente 40,000 seguidores. A la madre. Entonces dices, güey, ¿qué pedo? Y de repente haces algo así bien cabrón. Una vez para uno de los podcasts de Bunker TV utilicé inteligencia artificial para la cortinilla, hice un chingo de cosas, güey, 10 visualizaciones. Sí, Entonces es sumamente agridulce, pero creo que a partir de ahí aprendí que si voy a hacer algo, que sea porque me guste un chingo y que pase lo que tenga que pasar, güey. Creo que esa es la conclusión final, güey. O sea, de que si lo haces porque te gusta. Porque si lo estás haciendo por números, o lo estás haciendo por visualizaciones, likes, seguidores, lo que sea, te vas a frustrar bien, cabrón. Sí, no. O sea, creo que todos los proyectos que se hacen, y no lo digo mame, güey, no lo digo romántico, güey, tal vez lo clipes y le pones la canción de Sí, lo voy a hacer. Interestelar, güey, o cualquier mamada, güey, porque eso ojalá cabrón, pero utilízalo desde la plataforma. Creo que los proyectos que están destinados a crecer son los que se hacen genuinamente, güey, sin esperar nada a cambio, güey. Y háblese de contenido y háblese de lo que sea. La Cotorrisa me parece un ejemplo claro de ese tipo de contenido, güey. Son dos güeyes que se juntaron a ver qué chingados pasaba y ahorita están hasta arriba. No me parecen los más graciosos, güey. No me parecen los güeyes más creativos. No me parecen ni de lejos los güeyes más talentosos. Sin embargo, creo que se siguen sentando a decir pendejada y media y lo hacen desde lo que traen en ese momento sin esperar nada a cambio y eso creo que los mantiene. Sí. Y así tendría que ser cualquier tema de contenido. Tú te das cuenta cuando hablas con alguien cuando le apasiona lo que hace, güey. Sí. Y esa madre, esos proyectos que tienen como base ese sentimiento, esa pasión, son los que totalmente van a despegar o se van a mantener al menos. Totalmente de acuerdo, míralo. Tu rol ahora, esposo, de una creadora de contenido, Ajá. conecto mucho contigo en ese sentido, Sí, porque sí, creo sí. que los dos somos como muy parecidos en eso, o sea, esposos de creadores de contenido que también producen otro tipo de cosas. ¿Cómo ha sido, güey? O sea, ¿en qué punto sigues, o sea, cómo lo explico? Es que a mí lo que me pasa es que como soy esposo de una creadora de contenido, siempre estoy pensando en cómo crear mejor contenido y como que de repente te das cuenta que nunca paraste, ¿no? Es raro porque creo que, y seguro te ha pasado, pero por ejemplo yo pasé de ser novio de influencer a esposo de creadora de contenido y sí hablo totalmente del formato. ¿Qué pasa? Majo antes era, pues ya sabes, o sea, es bonita, es bien guapa, la ubicaba en un chingo de negocios por una plataforma en la que estuvo anteriormente, entonces yo tenía que hacerme un poco de lado porque al final es la cara bonita, güey, es de que, güey, que no te vean con novio porque si no, pues bajan sus seguidores, entonces no mames. Pasa que empieza a hacer ya contenido como tal de espectáculos y demás, y entonces empieza también como a ver que ya no es lo mismo antes subir una historia que ahorita subir todo un video. Claro. Pero pues ahí está uno como apoyándola y así, supongo como tú, a ver, Kenia, te ayudo aquí, este está chido. O que te dice, Diegui, por favor, ayúdame con esto. Sí, no hay pedo, no hay pedo. Oye, antes de que te metas a la playa, güey, tómame esto. Entonces, creo que está chido compartir ese tema y sobre todo como que entendamos hacia dónde va. A ver, yo no tengo números ni muchísimo menos, pero sí soy un dealer de contenido de un chingo de personas. Güey, ajá. Entonces, poder ayudar a mi mujer a que eso me encanta. Aunque a veces no quiera, porque le encanta. Es más, yo no le edito nada a Majo, güey. Ah, ¿no? Nada, güey. Órale. Ella lo hace todo y lo hace desde su celular. Luego veo así en CapCut viendo cómo corta todo. Digo, güey, no sé cómo lo haces. ¿Quieres que traiga mi computadora? No, porque ahí no sé. Chingón. Entonces, está cagado. Fíjate que a mí también me pasa igual. O sea, Kenny también edita todo su contenido y hace exactamente lo mismo. De repente estamos en la cama, no sé, viendo la tele y la vuelta a ver y está así en su celular. Y se tarda, no sé, 2 horas, güey. Sí, claro. En un clip de 30 segundos. Sí, no. Que en la compu lo podrías hacer o sea, no voy a echarme 2 horas, pero 40 minutos. Sí, o sea, que ya sabes el camino que dices nomás, cortar, quitar silencios, la chingada. Oye, ¿quieres que te no? Y es que en la compu ya, o sea, bueno, no sé si tú también, pero seguramente sí, tienes ya tus shortcuts, el teclado, güey, entonces nada más le pones Q, W. A ver, de entrada tienes una pantalla más grande, güey. Para empezar, ¿ah? Y no dedos, güey, como para hacer el corte y... No, me parece muy complicado. Pero esa habilidad, puta. Sí. Es una gran habilidad, güey. No, y un tiempo trabajó con nosotros, Majo. Era content manager y distribuidora. Y la verdad es que eso nos hacía un paro, güey, porque de repente un cliente a las 10 de la noche, oigan, es que salió esto, ayúdenme a editarlo. Güey, todos los productores de la agencia así de, güey, no tengo equipo. Majo, pásame los videos. Pum, güey. Rápido. Entonces, sí, güey, ¿no? Es algo que todos deberíamos de aprender, güey. La carrera, así como finanzas, es editar en CapCut, güey. Sí. Debería de venir esa madre, sí o sí. Fíjate que yo
o sea, yo como que satanizaba mucho CapCut. No. Yo estoy casado con Premiere, Ujú, entonces justo cuando hice esta pausa del podcast y empecé a crear mi contenido, ujú. lo que te digo de la barrera con la compu, ¿no? Claro. O sea, a veces no subía cosas porque tenía esta barrera de tener que pasarlo a la compu, de abrir el Premiere, Sí, bla, sí, bla, bla. sí. Entonces dije, voy a romper esa barrera con mi celular, ¿no? O sea, voy a bajar Claro. CapCut y voy a aprender a editar en CapCut. Y eso, güey, me ha ayudado muy Yo me cabrón. identifico muchísimo contigo en ese tema porque los proyectos, los podcasts que yo hago donde he sido host, me gusta tocarlos de inicio a final, güey, desde la grabación, la edición y la distribución. Pero eso significa meterme a la computadora, hacer el copy en ChatGPT y luego Sí. pedir los hashtags en no sé dónde y luego subirlo desde no sé dónde. Y eso, la verdad es que termina siendo bien cansado e insostenible, güey. O sea, termina siendo mejor lo dejo, güey, porque Ah. es muy, 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 muy cansado. Pero CapCut, herramientas como CapCut, herramientas como ChatGPT, Canva no los usar, eso sí, no los usar nada. Pero, por ejemplo, ahorita estoy utilizando mucho FreePic, que pues FreePic te da como muchos elementos, pero antes te daba vectores y PCDs. Ahorita los genera para ti, Ya güey. te los da. Imágenes, videos y todo, güey. Y la verdad es que por 300 pesos que pagues al mes de esa madre está perfecto. Cualquier plataforma que te ayude a aligerarte la chamba, güey, vale la Lo pena. vale. 100%. O, por ejemplo, el Autopod, güey. 100%. Para mí, mi Autopod es como, güey, sin Autopod Sí, no estaría haciendo esto, la neta. O sea, no, me no. daría muchísima hueva Está bien hacerlo. cabrón. Sí, y sobre todo, por ejemplo, que pues esto no va a tener tanto corte, que no se ha parado nada y todo el desmadre, lo metes, lo cortas y ya sabes que está, güey. Entonces Exacto. ya nomás te vas al clip. Sí, la verdad es que todas las herramientas que puedas utilizar, que actualmente hay que usarlas, güey. Bien cabrón. Súper bien. Míralo, quiero preguntarte algo Sí, que tengo mucha duda. claro. Creo que en algún punto lo vi, Ujú. pero quiero saber la historia detrás de tu carro. Ah, huevo. Está cagado, güey. Y O sea, vamos a cambiar el no, tema bien está cabrón, chingón, pero está quiero chingón. saber esa historia, güey. Eh, está cabrona esa, qué chida. Pues hace 3 años, si no me equivoco, en el 2025-2022. En el 2022, Jacobo Wong. En esa parte veía mucho cosas, güey. Cosas. Me fascinaba ese podcast, del formato que te platicaba, Sí. porque es como una plática normal. Entonces ahí empecé a conocer a Jacobo Wong. La verdad es que no es mi persona favorita, se me hace medio pesadón, pero empecé a ver que iba a regalar un coche. Entonces, en una de esas, en un octubre de ese año, dije, pues voy a comprar uno. La verdad es que si el coche es para mí y siento que es para mí. Entonces me metí a su plataforma. Para esto participabas comprando cualquier cosa de Amigos Cool y entrabas como a una rifa entre un putazo de gente. El 13 de octubre me metí para comprarle una playera. No sabía qué comprar, entonces dije, no, lo voy a comprar para mí, lo voy a comprar para mi mujer. En ese momento era mi novia, que decía como, no sé, no me acuerdo qué decía. Lo compré y ya, ahí quedó. Una sola cosa, o sea, no estuve así picándole, nada. Compré una sola playera y después de ahí se me olvidó. Y el 22 de diciembre de ese mismo año estábamos llegando, el 12 de diciembre de ese mismo año íbamos llegando de casa de una amiga de Majo, que era su cumpleaños. Yo estaba doblando ropa, ya sabes, que la chingada. De repente empieza a sonar mi celular, si no me equivoco, con un 88, un 800, que es la alada de Monterrey. Ajá. Sonó muchas veces hasta que, bueno, qué chingados. Y ya levanto y me dicen, bueno. Y yo, bueno. Y yo, bueno. Eduardo. Y yo, sí. ¿Sabes quién soy? Y yo, no tengo idea. Pensé que era una broma de uno de mis amigos. Eduardo, ¿no sabes quién soy? Y yo, no. Soy Jacobo Wong. No mames. Güey, me emocionó un chingo, está en YouTube, ahí está el link, lo pueden ver bien cabrón, es genuina esa madre, me emocionó un chingo porque además sonó 5 veces. Las llamadas duran cinco tonos y después se cuelgan. Contesté yo en el cuarto, en el quinto, y levanté el teléfono. Lo interesante de todo esto es que antes de esa llamada, Jacobo había regalado Switch, PlayStation, Alexas, bla, bla, bla. O sea, dio como 30 premios. Pero cuando levanté el teléfono yo sabía que me había ganado el coche, güey. Y sí, güey. Porque si no, qué oso también, güey. Qué oso que me hubieran emocionado por el coche bien cabrón. Y no. Y era sí, una güey. Alexa. Exactamente. Y ya me dijo, güey, pues te acabas de ganar el coche. No mames. Y y yo dije, neta, sí, súper emocionado. Todavía lo traigo, es mi Mazda 2, Sí. está precioso. Tiene mucho significado ese porque literalmente cuando algo sabes que es para ti, güey. Pasa en todos lados y de verdad si confías en eso va a pasar. Entonces ya fuimos por él y todo el asunto. Fueron hasta Monterrey. Fuimos a Monterrey, compramos los boletos esa noche para ir como en 3 días. Llegamos, lo conocimos, alivianado Jacobo, o sea, chido.
Pero después hubo una polémica bien cabrona con las fotos porque decían que éramos amigos, güey. Entonces, en muchos comentarios, tú te metes a la foto, es de, eran amigos, no puede ser tan bendecido ese güey con esa novia y ese coche, y la No. chingada, y yo, pues sí soy, perro, a la verga. Sí, güey, entonces esa fue la historia del coche. Y lo más Órale. cagado es que un año después, Majo en la misma fecha se ganó otro coche. ¿En serio? Simón. No mames, Simón. ¿cómo estuvo? Ella es maestra y se lo ganó en la fiesta de maestros del 2023. Wow, Y un ahí, año después. exactamente, literalmente el 13 de octubre del 2023 ella se ganó el coche. Wow, Dios tiene a sus favoritos. Exactamente. Sí lo creo, sí lo creo, sí lo creo. Míralo, ya para terminar, tengo Claro. una última pregunta. Dime. Si pudieras escribir una canción, Ujú, ¿sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo? ¿De ujú. qué trataría? Mm, yo creo que definitivamente de la confianza que puedas tener en ti mismo, güey. Hay muchas cosas que uno no hace, deja de hacer o abandona por la falta de confianza en uno mismo, por el sesgo familiar o por la inseguridad que dejan tus papás, tus tíos, tus hermanos, un chingo de cosas. Y creo que si uno confiara más en lo que hace, güey, sea bueno o sea malo, la vida tendría muchísima más gente que influenciara de manera correcta a los demás. Fíjate que está chistoso. Justo esta semana, yo soy una persona que este proyecto me lo tomaba como, pues a ver qué pasa. Ujú, Como de, ujú, o sea, qué bueno, voy a tener una conversación padre, ujú, X. Y justo esta semana dije, güey, no, o sea, me lo quiero tomar en serio. O sea, claro. quiero tener esta confianza. Es Sí, decir, este es un gran podcast, este es un gran contenido, me lo voy a tomar súper en serio. Y claro. escucharte decirlo, o sea, Sí. creo que hay una señal ahí, güey. Sí, yo creo que la confianza es parte fundamental y la profesionalización Mm. de las cosas. En algún punto, alguno de los entrevistados que tuve en uno de mis 4 proyectos Ah. fue Paulo Villagrán. El gran Pablo, sí, yo también lo tuve, gran. Güey, Saludos al Pablo. él me dijo algo que se me quedó bien grabado. Yo creo que siempre escuchas o recuerdas a las personas por algo y esa frase se me quedó bien grabado. Cualquier cosa que hagas, hazla perfecto o lo más cercano a eso, que te sientas orgulloso tú de hacerlo. No importa si es contestar un WhatsApp, no importa si es contestar un mail, no importa si es saludar a alguien, no lo tomes tan a la ligera. Hazlo de la mejor manera y verás cómo eso te va a traer frutos. Lo mismo con la creación de contenido, lo mismo con las relaciones, lo mismo con lo que sea, güey. Si tú sabes que diste lo mejor, te puedes ir a dormir bien tranquilo, güey, y que el mundo gire y que pase lo que tenga que pasar. Esto va a ser un clip. A huevo. Le voy a poner la Ahí con música Interestelar, güey. Sí, a huevo, obviamente, güey. A huevo, Milalo, pues muchas gracias. No, hombre, Ya por último, ¿qué estás haciendo ahorita que te emociona y dónde te podemos encontrar? Me emociona mucho el podcast que sale mañana. Lo voy a mencionar y al rato pregunto si puede quedarse. El día de mañana lanzamos un podcast que se llama Realmente con Mari Carmen Presa. Entonces, la verdad es que pues trae muchísimas cosas buenas. Eso me entusiasma mucho porque, como te Chido. dije en el programa, tiene mi firma. Y pues nada, en mis redes sociales estoy como Lalo Oviedo, Oviedo con doble I del 7, porque tengo una historia con el 7. Y a Pride Media también en redes sociales, cualquier cosa que necesiten de creación de contenido. Obviamente, si tú no lo haces primero, pueden acercarse con nosotros para podcast, para videos promocionales, para todo lo que necesiten de ese tema. Bien, entonces míralo, pues lo vamos a dejar aquí en la descripción. Gracias. Y nada, gracias. Nos vemos la siguiente semana. Bye. Gracias, Diego.